Llegó el momento de construir, ampliar y remodelar. Es tiempo de Construc Radio Panamá, un programa educativo que le dará consejos para realizar su proyecto de forma fácil y presentado por los expertos. Construc Radio Panamá, un programa para construir mejor. Ya queda con ustedes el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Bienvenidos. Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a otro programa favorito de su sábado, Construc Radio Panamá, su programa donde conversamos sobre los temas relevantes relacionados a la industria de la construcción, ingeniería y arquitectura. Todo transmitido por Radio Panamá. El programa de hoy es cortesía de salchichas, chorizos y embutidos La Siciliana, del productor al consumidor. Y hoy tenemos un tema de gran relevancia a raíz de lo sucedido las últimas semanas aquí en Ciudad de Panamá. Vamos a hablar un poquito sobre prevención de incendio, ventilación, sistemas de gases. En resumen, vamos a hablar un poco sobre seguridad industrial, seguridad integral en los edificios IPHs y las instalaciones a nivel nacional. El país está creciendo últimamente de manera, aquí específicamente en Ciudad de Panamá, un crecimiento vertical. Cada vez hay más edificaciones, más residencias y comercios, industrias, hasta hospitales que tienen edificios de 17, 20 pisos. Para ellos, el día de hoy nos acompañan dos especialistas, el ingeniero, amigos de la casa, amigos de Construc Radio, el ingeniero Guillermo Lazo y el ingeniero José Ignacio Quirós, ambos especialistas dentro de su rama. Colegas, bienvenidos a Construc Radio, bienvenidos a Radio Panamá. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí nos encontramos una vez más para conversar con ustedes sobre diversos temas. En particular, hoy vamos a conversar, vamos a intercambiar opiniones sobre el tema de las instalaciones de gas licuado de petróleo en Panamá. José Ignacio, bienvenido a Construc Radio. Muchas gracias, Javier, y gracias también a Guillermo que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, felicitarte, Javier, porque es un tema realmente relevante y creo que es parte de la responsabilidad que tenemos los profesionales de poder aprovechar estos medios de comunicación y transmitir un mensaje de cómo podemos prevenir y mitigar eventos como los que han sucedido. Bueno, a todos los invito a que no cambien el dial, que tendremos una hora de mucha información sobre este tema que es de actualidad. Así que, sin más, manos a la obra. Colegas, ¿qué opinan de los sucesos que ha pasado este último mes aquí en Ciudad de Panamá? Esos desastres prácticamente. No sé si Guillermo tienes alguna percepción que nos quieras compartir. Sí, gracias, Javier. Evidentemente son temas de mucho cuidado, muy delicados, temas tristes. Cuando hay lesiones humanas, pérdidas humanas de por medio, nos entristecemos y cada uno de nosotros se pone del lado de las personas afectadas, porque la mayoría de las veces son lesiones permanentes que duran toda la vida, ya sea a nivel de afectaciones físicas o de pérdida de vidas humanas. Nos ponemos y nos solidarizamos con cada una de los familiares, las amistades de las personas afectadas y en particular con la persona que falleció producto de este incidente con las instalaciones de gas licuado de petróleo. Javier. José Ignacio, ¿algún comentario de los incidentes que han pasado estas últimas semanas aquí en Ciudad de Panamá? Digo, como todo, primero mi profundo pesar por el hecho de que hoy tenemos una persona profesional panameña que ya no está con nosotros en virtud de un evento que, como todo evento de este tipo, pueden ser prevenibles, ¿no? Entonces siento que la oportunidad que tenemos todos es de trabajar, sobre todo la gente que vive hoy en día en edificios de propiedad horizontal, y garantizar que esas instalaciones son seguras. Y para eso, pues evidentemente es fundamental que sean mantenidas y las instalaciones cuenten con un plan de respuesta a emergencia, pero más que todo también un plan de prevención, se hagan las pruebas respectivas y garanticemos que tengamos entornos seguros para las personas que habitan en ellas.
A ambos les quiero preguntar también, no sé si han percatado de que últimamente ha habido muchos problemas de incendios aquí en Ciudad de Panamá. También me enteré meses atrás de un incendio por el hospital del Niño, me parece. Esta mañana amanecí de un incendio de un bus. No sé si alguno tiene alguna percepción de que no tenemos conciencia de que la situación que estamos viviendo al manejo de gases, electricidad, que son indirectamente armas en potencia, siempre que no son bien manejadas. Sí, mire, los accidentes, los incidentes relacionados con instalaciones de servicios de utilidades públicas, hay muchos factores envueltos. Hay que tener mucho cuidado con las instalaciones en general. Las personas que realizan esas instalaciones y que le dan mantenimiento a esas instalaciones deben ser personas idóneas, personas que tengan su licencia para hacer ese tipo de instalaciones. Y aparte de eso, no es suficiente. El usuario también debe tener precaución a la hora que va a utilizar alguno de estos artefactos, algunos de estos elementos. En particular, debemos evitar ese tipo de intervenciones en nuestros hogares, en nuestras industrias, en nuestros restaurantes, comercios. Debemos evitar la intervención de personas que pueden ser muy amigas nuestras, pueden ser familiares nuestros, que pueden tener algún indicio, alguna idea de cómo hacer las cosas, pero no necesariamente son personas que tienen esa expertise, ese detallito, esa última milla, ese último paso para a la hora de hacer las instalaciones, hacerlas de manera segura. Mira, yo he sabido de casos muy particulares, por ejemplo, personas que van a instalar, familiares, van a instalar en la residencia de esta persona, de una familia, van a instalar un calentador de agua. Y ese calentador de agua, que nada más tiene 3 entradas, una para el agua de la normal, de la residencia, del pH, la otra que sale el agua caliente y una tercera que es la entrada para el gas. Y esa persona que no tiene ese estudio especial para saber la diferencia entre cada una de las tuberías, invierte la posición de la tubería de agua caliente con la tubería de gas y la tubería de gas la mete en el de agua fría o caliente. Entonces, y ese es un ejemplo básico, sencillo. Al final, todo el edificio queda contaminada, la tubería de gas queda contaminada en agua. Y es un gasto enorme que la persona se ve afectada y tiene que correr con esos gastos en el edificio. Entonces, detallitos como ese, para que ustedes tengan idea, algo tan insignificante como conectar una manguera en una tubería que no es la debida y ocasiona grandes problemas. José Ignacio, ¿tú tienes algún comentario sobre esto? La falta de sensibilización de las personas ante los accidentes cada vez es más común. A mí me preocupa también la falta de las personas de involucrarse en esto. Hay mucha empatía, no quieren involucrarse y le dan toda la responsabilidad al administrador. Y bueno, a lo mejor si no hay presupuesto, el administrador no hace nada. Sí. ¿Ah? ¿Qué me dice José Ignacio? Sí, yo comparto mucho lo que dice Guillermo, ¿no? Y no hay nada tan grave como un ignorante con iniciativa. Eso genera una condición de riesgo enorme. Mira, yo siento que es importante tomar en consideración de que normalmente cuando tenemos una instalación nueva, esa instalación recibe un permiso de ocupación, como bien mencionaba Guillermo. Y típicamente para recibir ese permiso, pues la empresa que hizo las instalaciones de todos los sistemas que forman parte del edificio deben ser empresas idóneas, con personal idóneo, pero luego viene la parte de la operación. Entonces las personas deciden hacer nuevas instalaciones, modificaciones, correcciones, reparaciones, y eso lo hacen con cualquier contratista. Afortunadamente, hace unos 4 años atrás, se creó esta Guía General para el Mantenimiento de Obras en Materia de Prevención de Incendios y Edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que está precisamente en Gaceta Oficial, y muy claramente plantea la responsabilidad de, digamos, 3 grandes cuerpos. Uno es la Junta Directiva, uno es la Junta Directiva de la Propiedad Horizontal. Después de eso habla de los propietarios,
y después de eso hablan de los habitantes del inmueble. Me llama la atención que en esa redacción, digamos, la administración en alguna manera queda fuera en esta primera documentación, pero sin embargo también es responsable por ley. Entonces, eso es un llamado a todas las personas que viven en edificios que están bajo la ley de propiedad horizontal, de que hay una serie de documentos que se deben de inspeccionar durante el año. Eso incluye los medios de egreso, eso incluye las bombas contra incendio, eso incluye los extintores portátiles de incendio, eso incluye el sistema de detección y alarma de incendio, que en muchas de nuestras facilidades no está funcionando. En los edificios que son más modernos, los sistemas de rociadores, todos los sistemas de tubería vertical, el sistema eléctrico, que tú mucha experiencia tienes en ese sentido, Javier, sí. El sistema de pararrayos, el sistema de ascensores, y en virtud de eso son elementos que nosotros tenemos que considerar. Si es un edificio hoy en día mercantil o comercial, podríamos también incluir las escaleras eléctricas, y en virtud de eso, al tener escaleras, también los sistemas de presurización, en caso que ese sea el que haya sido elegido a través del Reglamento de Seguridad Humana como mecanismo de protección de las escaleras, y no se nos escapa el sistema de gas y la, digamos, afamadamente conocida prueba de presurización que se hace a ese sistema, ¿no? Tenemos ahí una enorme oportunidad, porque desde aquí, de la oficina de Radio Panamá, donde estamos en este momento, nos asomamos por la ventana y yo puedo contar las residencias, porque los edificios son incontables en este momento. Es una gran cantidad de edificios que cubren la urbe capitalina y son elementos a considerar. Y aprovecho para mencionar de que el mes pasado se tuvo, bueno, estamos en el mes de la prevención todavía, pero correcto, el mes pasado se tuvo acá en Panamá el Congreso de Bomberas, muy bien organizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, con una participación superior a las 500 bomberas, y tuve la oportunidad de participar en el mismo con una exposición sobre el tema de uso y combate de incendios en vehículos eléctricos. Y es curioso tomar en consideración que los vehículos eléctricos hoy en día requieren 20 veces la cantidad de agua que requiere para el combate y extinción de incendios que un vehículo convencional. O sea, ese número es significativo. Inclusive, escuchaba en las noticias ayer de que en Madrid, España, están considerando prohibir que los vehículos eléctricos se estacionen en edificios en condiciones de sótano o bajo tierra, en virtud del riesgo que representan desde el punto de vista eléctrico. Entonces, nosotros somos un país que, afortunadamente, por nuestra posición geográfica, que entre 3 y el 5% del comercio mundial pasa por nuestro canal, tenemos acceso a mucha tecnología. Quizás somos de la región de los países que más vehículos eléctricos hoy en día estamos manejando, pero como estamos incipientes en esa tecnología, no necesariamente somos conocedores del riesgo que esto representa, y en virtud de eso no es que vamos ahora a prohibir los vehículos eléctricos, sino que deberíamos también tomar medidas de control. Entonces, como tal, yo creo que hay una enorme oportunidad país de trabajar de manera mancomunada, enfocada, en lograr ese objetivo de poder garantizar que los hogares panameños y los edificios sean sitios seguros, y es una labor que creo que entre varias instituciones y gremios del país podríamos hacerlo realidad. Y yo creo que también es importante mencionar el sentido que tiene que tener de responsabilidad cada usuario de cada edificio al involucrarse. Lo que pasó, la explosión que pasó semanas atrás, nadie quiere vivir esa experiencia de tener que evacuar un edificio donde vivo por una explosión a medianoche o a altas horas de la noche o de madrugada, y la incomodidad, toda la situación, el ingreso de los bomberos, el edificio queda bajo inspección, tienes que salir con lo que tienes en mano. O sea que yo también creo que también debemos que cada uno tener un poquito de responsabilidad, tanto los administradores de los PH, las juntas directivas, los profesionales idóneos y los que vivimos allí, exigirles a los dueños de los apartamentos, de las edificaciones, que tienen que cumplir con normativa.
¿Tú qué me querías mencionar, Guillermo? Mira, es interesante el tema que plantean tanto José Ignacio como tú, Javier. La responsabilidad no es de una sola parte, es una responsabilidad compartida. Llámese administrador, llámese junta directiva, llámese instaladores, llámese propietarios, llámese residentes, porque no necesariamente las personas que habitan en un apartamento son los dueños, son residentes. Muchas veces no toman la importancia o no quieren respetar las reglas del edificio, por decir algo. Debemos ser más responsables en general, ¿verdad? Nosotros tenemos el famoso dicho de que el juega vivo panameño. Yo me he encontrado, y de seguro los oyentes conocerán algunos casos, o a lo mejor ellos han participado en ellos, personas donde edificios tienen un reglamento de entrada al mismo, donde cualquiera persona que va a entrar al edificio, sobre todo si va a hacer algún trabajo, tiene que registrarse en el mismo. Día a día van aumentando y este es parte del protocolo de seguridad de los edificios. Sin embargo, hay otros edificios que no están en esa onda, les da lo mismo el que entra, el que no entra, o si acaso preguntan, si no, abren la puerta directamente. Y tenemos otros casos donde los dueños de los apartamentos, los residentes, los propietarios, a sabiendas que tienen que ingresar a una persona que no tiene la idoneidad o la licencia correspondiente, ingresan a esta persona a través de su vehículo y estacionan en el sótano o en alguno de los pisos subterráneos del mismo. Y que resulta que esa persona que no tenía licencia y que de haber sido llenado el protocolo común y corriente de registrarse, a sabiendas que no iba a poder pasar, entonces ellos dicen que juegan vivo, lo ingresan a su vehículo, al sótano, suben por el ascensor, llegan al apartamento, hacen las intervenciones y de la misma manera que entran se van. Entonces esas personas están poniendo en riesgo la vida de cada uno de los habitantes de ese edificio, de ese PH. Y ellos dirán, bueno, es que yo aquí estoy por un par de meses, estoy aquí alquilado, pero señores, debemos ser responsables en cada uno de nuestros actos. Otra irresponsabilidad, el reglamento de gas licuado de petróleo en Panamá y por ley los tanques de 25 libras son tanques subsidiados para personas con algún tipo de nivel adquisitivo que se le da esa oportunidad, se le da un subsidio para que puedan adquirir esos tanques. Aparte de eso, por ley también se debe, por reglamento, se debe utilizar hasta un máximo del quinto piso de un edificio. Hay personas que por X o Y motivo no pueden cumplir con el valor de la mensualidad de los edificios, mensualidad de mantenimiento, le cortan el suministro de gas y ¿qué hacen? De la misma manera que meten al técnico no idóneo, no competente a través del estacionamiento, adquieren estos tanques de 25 libras y los ingresan a su residencia a través del mismo procedimiento. Entonces, agarran el tanquecito, lo meten en la carretilla y ahí lo suben a su apartamento, violando estamentos tanto del subsidio como la utilización de estos tanques después de cierto nivel, de cierta altura con relación al piso. Entonces, casos como esos que quizás en el momento podríamos, o alguno de los oyentes podría sentirse feliz, contento, óyeme, estoy pasando por encima de las normativas, de los reglamentos, estoy jugando vivo. Lo que están haciendo es poniéndolo en riesgo a todos los habitantes de esos PH, Javier, José Ignacio. Eso, o sea, la gente tiene que solidarizarse con las normativas, con los reglamentos, con las personas que salen afectadas cada vez que cometemos una de estas irregularidades. José Ignacio, ¿cómo andamos con los edificios seguros? O sea, llevando esa meta a tener edificios seguros. ¿Tenemos conciencia como panameños? Mira, yo creo que pobre, ¿no? Este mes, casualmente el 13 de octubre, se hizo el segundo simulacro anual aquí en el país, que todavía no es obligatorio, pero de acuerdo a las cifras de SINAPROC, unas 400.000 personas cuentan ellos que participaron del evento. Y yo creo que eso es realmente importante, ¿no? Al final de cuentas, si yo viviera en un edificio, como es el caso mío,
pensaría que tenemos que tener un plan de manejo de emergencia. Y a mí me sorprende mucho la cantidad de llamadas que uno recibe luego de lo sucedido, ¿no? Esta semana. Entonces ahí todo el mundo se activa y que necesita un plan de manejo de emergencia y entiende la responsabilidad o la irresponsabilidad que esto lleva. Han habido varios testimonios en las redes sociales de cómo fue ese proceso de manejo de la emergencia, cómo fue el proceso de evacuación de las personas, cómo aún los ascensores continuaban operando. Entonces son oportunidades que tenemos de reconsiderar, ¿no? Así que hoy en la mañana, precisamente se me viene esta idea a la mente, hoy en la mañana nosotros como parte de nuestros programas de responsabilidad social empresarial teníamos a estudiantes, o todavía tenemos porque están en oficina en este momento, estudiantes de arquitectura que estaban pasando por un programa de formación en primeros auxilios, espacios confinados, trabajo en altura, riesgos eléctricos, etcétera, ¿no? Es gratuito y la idea era que estos muchachos de la Universidad de Panamá tengan la oportunidad de experimentar. El profesor, la verdad que muy gentilmente se le ocurrió esa idea y nosotros siempre apoyamos la educación. Tuvieron la oportunidad de experimentar lo que es el trabajo técnico. Y yo aproveché para hablar de nuestro reglamento de seguridad humana y también las reglamentaciones que tenemos en el tema de gas licuado, ¿no? Y aprovechando que tenemos a Guillermo aquí, hay una conversación muy interesante que tuvo lugar en estos días sobre el tema de la ventilación de cocinas y lavanderías, que casualmente el ingeniero Lazo hace algunos años atrás ya había escrito un artículo sobre esto, y vemos cómo hay muchos edificios que en un momento determinado las personas deciden en el área de la lavandería cambiar el tipo de ventanas y poner ahora ventanas de paño fijo o poner, digamos, porque el poder adquisitivo sube, sistemas de aire acondicionado en el área de la cocina y la lavandería, ¿no? Y eso también en Panamá está normado, ¿no? Entonces yo le preguntaba a los muchachos que si ellos habían escuchado de esto y desafortunadamente no. Y cuando empezábamos a hablar del reglamento de seguridad humana y algunas medidas, pues tampoco. Entonces nos hace pensar que nosotros, a lo mejor por ahí es que tiene que partir la cosa, ¿no? Tiene que partir que los estudiantes y las personas y el público en general tenga un mayor conocimiento de los reglamentos y códigos que rigen en el país y ojalá pudiéramos empezar a nivel de escuelas, ¿no? A llevar esos planes de manejo de emergencia, a hacer esos simulacros, a que los muchachos puedan llevarse la tarea de hacer un plan de emergencia familiar y puedan entonces poder enfrentar estas situaciones. Los planes de emergencia son, como muchos trabajos de ingeniería, son hechos a la medida, ¿no? O sea, uno no puede agarrar un solo plan de un edificio y decir que vamos a hacerle copiar y pegar y lo vamos a hacer igual para todos, porque cada uno tiene su grado de complejidad. Pero bueno, aprovechando que tenemos al ingeniero Lazo aquí, no sé si quisiera exponer un poquito más del tema de la ventilación que está en ese tema de cocinas y lavanderías, que usted evidentemente es nuestra eminencia en ese tema en este momento acá, ingeniero. Gracias, Ignacio. Mira, la ventilación, decía yo en mi escrito, y es una realidad, en las instalaciones de gas licuado de petróleo, partamos por las residencias, las instalaciones domiciliarias, pero el mismo principio se aplica para las instalaciones comerciales, se aplica para los restaurantes, se aplican para las áreas de lavandería. Siempre debe haber una ventilación permanente, ya sea natural o sea mecánica. Partamos por la natural, la básica. Ustedes recuerdan hace muchos años, o los edificios que hoy en día llegan hasta unos 5 o 6 pisos, quizás hasta 10 pisos, se acostumbraba en las áreas de lavandería poner los bloques ornamentales. Sí. Usted entraba y usted, hoy en día, todavía los que permanecen, esa ventilación, ese tipo de bloques ornamentales, usted entra y usted siente un fresco constante, permanente. ¿Por qué? Porque a través de esos bloques entra la ventilación natural. Hay otros que tienen las ventanas de celosía, esta que tiene la manigueta que uno le da vuelta hacia arriba, hacia abajo. Incluso cerradas, usted tiene ventilación, porque esas ventanas no cierran herméticamente. Tienen menor ventilación, pero aún así tienen. ¿Qué resulta? Que a medida que estas residencias los propietarios fueron vendiendo los pisos, los apartamentos, llegaron los nuevos residentes y enseguida, como son personas más jóvenes, dicen, óyeme, no, esto se ve horrible, esto se ve muy feo, quitemos esos bloques ornamentales.
quitan los bloques ornamentales y ponen las famosas ventanas fijas, un solo fijo, o pone las ventanas estas que llamamos deslizantes o francesas, ¿verdad? Perfecto. Que resulta que cuando viene la lluvia usted se ve obligado a cerrar porque si no se moja el área de la cocina, el área de la lavandería. Pero en Panamá recordemos que puede llover todos los días del año a cualquier hora. Entonces mientras usted está en la cocina y se da cuenta, usted abre y cierra. Pero si usted no se dio cuenta y estaba la ventana abierta, se moja todo, ¿verdad? Es natural. Que resulta que en ese cierra-abre la persona en un momento determinado se cansa de esa operación. Y de repente usted entra a su cocina o la jefa de la casa entra a la cocina y dice, óyeme, esto está muy caliente aquí. Y comienza con la insistencia, fulano, mira que esto está caliente. Y uno llega a la casa cansado y se da cuenta, oye, es cierto, esto está muy caliente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerle aire acondicionado a la cocina. Y en ese aire acondicionado a la cocina, como cerca está la lavandería, también metémosle, ahí mismo la puerta se abre, pero como tiene la ventana, también le cambiamos la ventana a la lavandería. Entonces vamos a tener un área cerrada, hermética, casi herméticamente cerrada, y con el aire acondicionado encendido. Señores, si una llave de la estufa se queda abierta, digamos que usted está cocinando una sopa, usted está hirviendo el agua, se descuida, se derrama el líquido sobre la olla, ese líquido apaga la llama de la estufa. Pero la llave está abierta y sigue botando gas. Como ese recinto está cerrado porque usted le cambió las ventanas y puso el aire acondicionado, ese aire se satura, el ambiente se satura, la cantidad de gas va a llegar a un límite explosivo que combinado con el oxígeno que existe y una llama cualquiera, no necesariamente alguien que venga a encender nuevamente la estufa, puede ser la llamada del celular, puede ser alguien que encendió un interruptor, alguien que apagó el interruptor, de repente llegó usted, llegó su ayudante y enciende el microondas. Esa leve chispa con una concentración en particular de gas y el combustible es el famoso triángulo de fuego. Se combinan en las condiciones perfectas y ocurre la explosión. Entonces, por eso es importante una ventilación natural cruzada permanente. Y en el caso, digamos, de los edificios donde hay apartamentos que están en el medio de los pasillos que no tienen acceso a las ventanas, el idóneo, el diseñador, en este caso un ingeniero mecánico, un ingeniero electromecánico, hay varias idoneidades que dan esas competencias, debe diseñar un sistema mecánico para sacar los gases del apartamento intermedio del pasillo afuera a un lugar donde no se concentre el gas. Ahora, ese es el aspecto de la fuga del gas. Pero ¿qué resulta cuando está trabajando la estufa? Cuando está trabajando el calentador de agua, cuando está trabajando la secadora. Al quemarse, porque hay una llama, quema el oxígeno, se produce el dióxido de carbono. Eso es un gas venenoso. Hay múltiples experiencias donde personas se han quedado dormidas o descansando en un vehículo y las encuentran fallecidas. ¿Por qué? Porque el gas, producto de la combustión del motor, ingresa al vehículo, se intoxican y la persona no se da cuenta. Esa es la muerte silenciosa que llamamos. Entonces, ese gas que emite tanto el calentador de agua y la secadora es un veneno. Estamos contaminando el ambiente. Entonces, si no te mueres por una explosión, te vas a morir por la concentración, envenenamiento del dióxido de carbono dentro de la cocina y o lavandería. Entonces, por eso es importante. Pero no le hacemos caso a las normas, a los reglamentos, porque el reglamento de gas licuado de petróleo nos dice la obligatoriedad de ese tipo de ventilación, lo mismo que el reglamento de aire acondicionado y ventilación. José Ignacio, ¿y cómo andamos con los sistemas de detección, de alarmas en los edificios? Nos hacemos los de la vista gorda, vemos el panel lleno de lucecitas encendidas y
y todos miramos para otro lado. Mira, ese es un tema que realmente es importante y como decía el ingeniero Lazo, ¿no? O sea, tú tienes un sistema normalmente de alarma de incendio y eso va a funcionar ya sea por humo o por calor y dependiendo de la ubicación lo instalamos allí. Pero la detección de gas licuado de petróleo necesita un sensor diferente. O sea, nosotros tenemos que tener entonces un sensor que pueda detectar esto, igual que la presencia del monóxido de carbono y bueno, también del CO2 que podemos tener en el ambiente. Entonces, ahí yo creo que hay una enorme oportunidad país porque primero no es común encontrarlo. Yo diría que en la gran mayoría de las inspecciones que nosotros realizamos, esos son elementos que no se consideran y están pendientes, ¿no? Es una tarea obligada. Ojo, la jerarquía de control de riesgos nos habla que primero lo tratamos de resolver por ingeniería, ¿no? Y ahí obviamente un diseño que sea adecuado, el tema de que la ventilación sea natural, nos ayuda. Cuando eso no es posible, bueno, entramos entonces a la parte de, como decía el ingeniero, de poner un sistema de extracción que de alguna manera permita, pues, que eso se logre. Y luego la detección sería básicamente un equipo adicional. Pero no podemos, pensando en que tenemos detección, obviar las medidas de ingeniería que van detrás y usar los técnicos especializados. Y a mí también me gustaría aprovechar la oportunidad, Javier, para hablar un poquito de las normas NFPA, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, y muchas de sus normativas son, digamos, adoptadas por Panamá. Tema de gas, tema de seguridad humana, son temas que se trabajan, obviamente se tropicalizan un poco, se adaptan, se adoptan, pero lo manejamos. Y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá en su legislación plantea de que para sus aspectos operativos se utilizarán las normas NFPA como su criterio, ¿no? Entonces hay una norma que ha nacido luego del evento del 11 de septiembre, que para mí es de esas emergencias que ocurren en los edificios que marcan un antes y un después. Y esta es la norma NFPA 1600, ¿no? Que es la norma sobre gestión de continuidad, emergencias y crisis. Y esa norma fundamentalmente lo que hace es que toma una serie de subnormas que habían, digámoslo así, y las va juntando en un solo documento madre, ¿no? Una anterior era la 1616, que era la norma sobre programas de evacuación masiva, refugio y reingreso. Y eso me trae a colación el término, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que las personas evacúan la facilidad, pero hay instalaciones como, por ejemplo, un centro sanitario, un centro correccional, donde tú no necesariamente te puedes dar el lujo de que las personas evacúen, sino que tú básicamente le tienes que ofrecer a esas personas una situación de refugio o de defensa en sitio. Y eso es todo un campo de aplicación. Imaginémonos que tenemos una persona con movilidad reducida viviendo, por ejemplo, aquí vemos el frente del PH de nuevo en el piso 37 y que resulte ser que esa persona la tengamos que evacuar 37 pisos en una silla de ruedas. Eso sería una actividad extremadamente compleja. Entonces, el hecho de poder tener dentro de los edificios áreas de refugio y demás nos daría pie a que las personas lo puedan manejar de mejor manera, ¿no? Y así también está una norma que es sumamente interesante, que es la NFPA 1420, que también está ahora consolidada, que es lo que llamamos la planificación previa a los incidentes. Y eso es bellísimo y creo que es una oportunidad enorme que tenemos como país. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer en Panamá un edificio, una urbanización, un túnel o lo que sea, y todo eso lleva un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental que tiene 3 categorías mágicas y entonces con eso en alguna manera buscamos medidas de mitigación. Pero la pregunta sería si tenemos un plan de incidente previo de forma tal de que si en esa infraestructura que se está construyendo, se ha construido, ocurre una emergencia, ¿dónde está el hidrante más cercano? ¿Cuáles serían los puntos de acceso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá? ¿Dónde estarían las áreas de refugio? ¿Cómo está el tema de señalización? ¿Cómo está el tema de capacitación de las personas que están allá adentro? ¿Existe una brigada? ¿Esa brigada es una brigada incipiente? ¿Esa brigada es una brigada avanzada? ¿Esa brigada está entrenada para trabajar solamente en el exterior del edificio o cuenta con equipo de protección respiratoria para poder trabajar en el interior del edificio? Y esos son elementos que nosotros como país, bueno, como dicen muchas veces, ¿no? Papá Dios está de nuestro lado y afortunadamente no hemos vivido un evento, pero como tú mencionabas hace un momento, cada día hay más señales donde vemos que los eventos se nos aproximan más, ¿no?
Pongamos un ejemplo que no tenga nada que ver con esto, pero estamos viviendo las lluvias. Y con las lluvias estamos asociados al bendito huracán Melissa, que está tomando lugar en este momento en la zona, ¿no? Entonces, eso también genera afectaciones, ¿no? Las lluvias generan muchas veces tormentas eléctricas y tenemos una zona tropical donde hay una alta incidencia de tormentas eléctricas. Y si tú preguntas cuándo fue la última vez que revisaron los sistemas de puesta a tierra y los pararrayos de los edificios, esa queda todo. Nadie, la administración no sabe. No. Ni siquiera, algunas veces administraciones ni siquiera saben que tienen pararrayos o algunos ni siquiera piensan de que hay una certificación que los norma. Uh-huh. Y yo pienso que hay una desidia también de las personas y los administradores. O sea, el poco importa o cuentan con un poco presupuesto. Hace un par de semanas se cayó una grúa en un centro comercial. A mí me asombró muchísimo. No sé qué ha pasado ahí, pero es como dice José Ignacio, los eventos nos están respirando prácticamente en la espalda y cada vez es más común yo no recuerdo mismo que había tantos eventos, incendios, explosiones, carros que se incendian, grúas que se caen. ¿Ah? Sí, es interesante, ¿no? Mira, los eventos, los incidentes normalmente siempre han existido. El tema, recordemos que día a día nos enfrentamos a los medios no oficiales de comunicación, llámense celulares. Hoy en día, gran cantidad de habitantes de nuestro país tienen uno o dos celulares. Si tienen uno descargado, tienen el otro disponible o lo usan los dos al mismo tiempo. Hacen sus famosos TikTok, hacen sus famosos mensajes de Instagram, toman videos y los envían a las redes, y está el tema de que anteriormente solo nos dábamos cuenta de los incidentes a través de los medios oficiales. Hoy en día cualquiera se convierte en un multiplicador de noticias. Ahora, el tema ahí es la falta de cuidado a la hora de hacer las cosas. Las precauciones no necesariamente se toman en cuenta. Cada vez que vamos a hacer una actividad, ya sea en nuestra residencia, en nuestras oficinas, en nuestros negocios, en la calle, una actividad de construcción, una actividad de tránsito, debemos siempre tomar precauciones, hacer un plan de acción. ¿Qué se va a hacer en vista de esta acción que vamos a hacer? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué debemos tomar en cuenta para evitar que ocurran esos riesgos? Un plan de contingencia. Si ocurre un accidente, ¿cuál es el hospital más cercano? ¿Cuáles son los teléfonos de los centros de atención inmediata? Llámese Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, llámese policía, llámese el SUME, el 911, o sea, el hospital es más cercano. ¿Qué medios de comunicación, de transporte vamos a tener disponibles para, en caso de ser necesario, movilizar a esa persona? Hay tantos aspectos que muchas veces descuidamos. Y si le sumamos a ese descuido el hecho de que también falta mucha educación continua, no solamente a nivel de los profesionales, Javier y colega Quirós, no solamente los profesionales, las personas común y corriente, también debemos desarrollar esta planificación, este programa de docencia permanente en las personas. En el caso de los accidentes eléctricos, ¿cuántos propietarios, cuántos residentes conocen hoy en día que no deben llamar a cualquier persona que se dice electricista, llevarlo a su casa para que le haga una instalación? Entonces, a esa persona común y corriente debemos darle una docencia adicional, ya sea por los medios masivos de comunicación, ya sea de manera voluntaria en nuestras centros de trabajo. Yo creo que la educación forma un papel importante para prevenir este tipo de accidentes. Yo te comenté a ti, Guillermo, del caso de que mucha gente, por desconocimiento de los propietarios, también por hacer las cosas baratas también, tenían que pintar la cocina y la lavandería y contrataron a un pintor
y el pintor desconectó los sistemas de gases donde hay una persona no idónea controlando un sistema tan delicado como el sistema de gases, meramente por hacer su trabajo, a lo mejor de buena voluntad. Bueno, tengo que desconectar la secadora, desconecta y bueno, hace el trabajo de pintura y después vuelve y conecte. ¿Quién te dice a ti que esa reconexión quedó bien hecha? ¿Ah? ¿Qué tú opinas, José Ignacio? Sí, eso va y va de la mano también del hecho de que cuánta gente tiene mangueras que las tienen en su casa 10, 12, 15 años conectado a algo y esperan que se mantengan en buen estado, ¿no? O sea, no entienden las características del gas y que precisamente, algo curioso, ¿no? Todos los equipos de seguridad tienen normalmente una señalización que da periodos de vida, normas que cumplen, etcétera, pero nada, la gente va sencillamente metiéndole ganas, ¿no? Entonces, y sencillamente haciendo las cosas como le parece mejor. Yo pensaría que, pensando un poco en los oyentes, ¿no? O sea, ¿qué nos pudiéramos llevar de esta sesión de hoy? A mí me parece que es fundamental lo que tú decías hace un momento, o sea, como mínimo que nosotros validamos que tengamos sistemas de detección de incendio y no solamente lo que cumpla con lo que la legislación del país dice, o sea, evidentemente cada dormitorio, cada habitáculo cerrado debería tener un sistema de detección de incendio que estuviera interconectado de forma tal de que todas las personas se puedan dar cuenta de una emergencia que se está viviendo en el hogar. Yo creo que es fundamental que las personas recuerden que las pruebas de hermeticidad tienen un periodo trianual, digámoslo así, que tienen que cumplir con ese protocolo. Yo creo que es fundamental no llamarnos engaños y que hayan sanciones severas para los copropietarios que introduzcan ya sean materiales peligrosos como puede ser un tanque de 25 libras de gas o también tengan barbacoas dentro de sus apartamentos. O utilicen personal no calificado para hacer las tareas. Yo pensaría también que nosotros como vecinos deberíamos tratar de unirnos para poder generar el tener un plan de manejo de emergencia, que las personas estén capacitadas en primeros auxilios, en lo que es la extinción de un incendio, el uso de los extintores portátiles de incendio. Un consejo a las personas: los extintores portátiles de incendio tienen que tener una etiqueta que indique su fecha de vencimiento. Vaya, asómese, mire cuándo fue la última vez que lo revisaron y como eso esté vencido, pegue la voz de alerta, ¿no? Porque es muy difícil, me pongo yo a pensar, estar acostado en donde uno se siente que es un recinto seguro, su hogar, y de repente despertarse en horas de la madrugada porque ha habido una explosión, por el motivo que sea, que puede ser dolo, descuido, desconocimiento, desatención, pero evidentemente estas explosiones no ocurren por actos fortuitos, no ocurren por eso, ocurren por alguna manipulación, alguna situación, alguna mala práctica que evidentemente genera esta consecuencia. Entonces es un poco el llamado a las personas a que vayan por esa línea y que recordemos que como sociedad, si queremos vivir en edificios de gran altura o propiedades horizontales, digámoslo así, necesitamos entonces entender la responsabilidad que eso lleva. O sea, a veces compramos instalaciones y luego resulta ser que no tenemos para el mantenimiento de estas infraestructuras. Otro tema que al ingeniero Guillermo Lazo le encanta. Entonces, sencillamente las estructuras van tomando años y en virtud de los años, la cantidad de dinero, así como un vehículo que requiere para mantenimiento y reparaciones, y la gente entonces prefiere obviar esos temas hasta el punto donde ocurre la catástrofe y entonces tenemos la receta perfecta para el desastre. Mira, hemos tocado un tema importante, ¿no? Los accesorios, las partes de las instalaciones. Tienen un tiempo de vida, ese poco de tubería, todo tiene un tiempo. Normalmente las tuberías, como van empotradas en las losas, en las paredes, a no ser que haya un movimiento muy fuerte, a no ser que se reubique de un lugar para otro, normalmente las tuberías no deben tener problema, a no ser que haya algún tipo de afectaciones que pueden ocurrir fácilmente. Por ejemplo, las mangueras que van de la salida de la pared a la estufa, la manguera que va de la salida de la tubería a la secadora de ropa, la manguera que va del calentador de agua a la tubería que sale de la pared. Esas mangueras tienen una vida útil. Según nuestro reglamento de gas licuado de petróleo, deben ser reemplazadas cada 5 años.
Aparte de eso, las mangueras deben tener una etiqueta del fabricante, donde debe ser un fabricante reconocido por algún tipo de certificación internacional, y también deben tener la marca de esa manguera. Hoy en día nos encontramos en el mercado mangueras y mucha gente la compra en locales comerciales de gran prestigio. Se compran esas mangueras sin etiqueta o se compran esa manguera con una etiqueta y no tiene ninguna marca que diga incluso la certificación de seguridad con la que está cumpliendo esa manguera. Entonces, señores, evitemos problemas, protejamos a nuestra familia, no compremos ese tipo de manguera. De mala calidad. Mala calidad. Nadie sabe cómo ingresa al país. Y ahí están. Los cabezotes, los reguladores de los tanques de 25 libras. Señores, evitemos estar comprando esos reguladores de los tanques en cualquier lugar. Eso, usted llega a algunos lugares y los ve metidos en una canasta como si fueran pastillas. Lo recomendable es, independientemente cuál sea la marca, cuál sea el distribuidor de gas que usted adquiere, que compra, debe comprar el tanque con ese regulador de esa compañía distribuidora. ¿Por qué? Porque esa es garantía de que ese cabezote va a encajar de manera correcta en ese tanque en particular. Si usted cambia de distribuidora en esos tanques de 25 libras, señor, trate de comprar en el mismo lugar que compró ese tanque, preferiblemente en la misma casa distribuidora, adquiera también su cabezote, su regulador. Esa tiene una duración, según nuestro reglamento de gas licuado de petróleo, de 5 años. Eso es por la propia seguridad de usted y de sus familiares. Evitemos estar utilizando lo mismo cuando son artefactos. Llámese artefacto la estufa, calentador de agua, la secadora. Hoy en día tenemos centro de lavados. Centro de lavados, sí. Hoy en día tenemos estufas y hornos complejos, compuestos. Eléctrico de gas. Eléctrico de gas, mixto. O sea, señores, esos artefactos, una vez que ingresan a nuestra casa, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de sus habitantes en ese momento. Adquiramos productos que tengan su certificación de seguridad. Adquiramos productos que tengan su marca. Adquiramos productos que nosotros nos sintamos seguros, confiados de que no va a ocurrir ningún accidente de manera común y corriente, a no ser que sea alguna otra persona que afecte esas instalaciones. O sea, como podemos ver, Javier, gran parte de la responsabilidad la tiene el usuario del artefacto. Así es. Mira, eso que mencionabas tú de que alguien contrata en su casa una persona, una empresa para pintar las paredes, ¿verdad? Para remodelar la cocina. ¿Cuántas personas no contratan a esta? El ebanista. El ebanista. El de la cocinova que ponen los muebles. Cambiamos la cerámica. Peor aún, estaba la salida del calentador de agua en esta esquina. No, menos vamos a moverlo 1 metro, 2 metros a la derecha o a la izquierda. Eso implica una serie de normativas de precaución que hay que tomar para evitar una afectación mayor. Pero no, ¿para qué vamos a llamar, para qué le vamos a decir a la administración que voy a reubicar esa tubería? ¿Para qué? ¿Me voy a buscar problemas? Vamos a tener que buscar una persona que nos haga la prueba de presión para verificar que el sistema está hermético. Señores, estamos poniendo en peligro la vida de los habitantes de ese apartamento y del PH en general. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Y antes de irnos, ya llegando a la parte final, antes de irnos, también quería mencionar algo de que vi unos casos hace unos pocos tiempos de que en los apartamentos, en viviendas, Guillermo, está llegando el vehículo eléctrico. Y las viviendas existentes
no cuentan con la capacidad, el sistema eléctrico de la instalación no cuentan con la capacidad para manejar ese aumento de carga que sería conectar un cargador de un vehículo eléctrico. Entonces, el propietario piensa que eso es enchufarlo a la pared. Y cuando va a ver, tiene aires acondicionados en la sala, tiene aires acondicionados en los cuartos. Y usted sabe, Memo, Guillermo, que cuando usted va a conectar el vehículo eléctrico es en la noche. Porque llegas del trabajo y lo conectas en la noche, donde están todos los aires encendidos, las luces, y quiere venir a recargar eso. Entonces, también cuando usted haga esa instalación, Guillermo, hay que contar con profesionales y hasta asesorarte de un ingeniero para hacer esas instalaciones. No siempre de un eléctrico, aunque sea idóneo, sino porque el vehículo eléctrico va a venir a hacer la mayor carga de la instalación de una vivienda. Mira, es importantísimo, ¿no? Las licencias otorgadas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura o las idoneidades antes del 2018 para las carreras de oficio, en particular eléctricas, que mencionas, tienen sus competencias, sus funciones. Las funciones del electricista general en ningún momento le da competencia para diseñar. ¿Qué implica diseñar? Que usted tiene una estructura, tiene un panel eléctrico con una carga determinada y usted contrata al electricista para que le instale un aire acondicionado. Cuando ese electricista llega y él decide que va a poner un breaker de 2 polos de tal capacidad, él está diseñando, está modificando el diseño original, él está diseñando, le está agregando carga. Eso puede ocasionar a la larga un incendio, porque como bien menciona, sobrecargas al sistema, los cables del sistema recargas, y si está diseñado en el límite, que muchos colegas lo hacen para abaratar supuestamente costos, sobre todo si estamos hablando de una barriada donde hay múltiples instalaciones, entonces ese ahorro implica que la carga está en el límite y no podemos aumentarle la carga automáticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que uno contrata para hacer esas instalaciones eléctricas. Igual en los PH, porque cada vez en los PH vienen y piden más. Y vienen más vehículos eléctricos. A lo mejor el diseñador eléctrico contempló un aumento de carga puntual de un 10%. Pero si cada propietario va a venir a hacer una transición a vehículo eléctrico, el edificio no va a soportar. Y se puede producir un evento de un incendio. Bueno, estamos llegando a la parte final de Constru Radio. Tus consideraciones finales, Guillermo Lazo. Muchas gracias, Javier. Mira, evidentemente nosotros como usuarios de los sistemas tenemos mucha responsabilidad. Primero, seguir las normas. Si no entendemos de la misma, consultar a un profesional idóneo que nos guíe, nos oriente con relación a qué debemos hacer, qué no debemos hacer. En el caso particular, Javier, de las instalaciones de gas, habíamos hablado de la ventilación. Sí. La ventilación es una etapa inicial, es lo ideal. Pero aún así, últimamente, en el 2023, ya salió una normativa, la NFPA 715, donde no ha sido traducida al español todavía. Está en inglés, donde habla de los artefactos para detectar las fugas de gas. Hay diversas variedades de los mismos. Hay unos que funcionan con batería, hay otros que funcionan con electricidad, hay otros que funcionan cuando hay un exceso de flujo en la tubería, manda la señal hidroneumática, corta el flujo de gas. O sea, hoy en día hay diversos artefactos, diversos accesorios para detectar el gas. Algunos emiten solamente sonido, otros emiten, aparte del sonido, cortan el flujo del mismo. Es una de las tecnologías recientes, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada una de esas tecnologías, como en todo, necesita cumplir con una normativa de seguridad. Entonces, si vamos a cualquier medio, cualquier empresa que distribuya estos artefactos y compramos el primero que nos pone por delante el vendedor, mucho cuidado. Debemos asesorarnos si ese detector de fuga de gas que vamos a adquirir,
óyeme, ¿eso trabaja para el gas natural, trabaja para el gas licuado o trabaja solamente para productos de la combustión? Empezando por ahí. Y segundo, si está certificado o no por un laboratorio reconocido, Javier. Correcto. Bueno, señores, el programa del día de hoy ha sido cortesía de Chorizos y Salchichas La Siciliana. Cuando piensas en sabor, piensas en La Siciliana. Sus chorizos, salchichas y embutidos están hechos para esos momentos que se disfrutan a lo grande. Una parrillada, el desayuno especial o la receta que nunca falla. La Siciliana, calidad, tradición y ese gusto irresistible que nos une a todos. Búscalos en Supercarnes más cercano y lleva el sabor a tu casa. Y ahora tienen nuevo jamón y salami, riquísimos los de La Siciliana. Si a usted le gusta el programa de hoy y se lo perdió o escuchó tarde y quiere hacer conciencia o repetirlo, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de YouTube para poder volver a escuchar este programa. Y a todos los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ConstruRadio Panamá. Si deseas pautar, participar o algún anuncio en el programa Cobertura, los invito a me contacten a construradiopanama@gmail.com. Siendo las 4:56, casi llegamos. Hemos tenido hoy, Guillermo, una conversación enriquecedora con dos profesionales, representantes de ingeniería, prevención y seguridad humana. Agradezco al ingeniero José Ignacio Quirós y al ingeniero Guillermo Lazo, a nuestros invitados que han podido compartir con nosotros un poco de reglamentos, normativas técnicas de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, y a todos crear esa conciencia de mantenerse atentos a las certificaciones de sus instalaciones, tanto en el área de gas, electricidad, equipos de seguridad, protección contra incendio. La seguridad es una tarea diaria que comienza con el conocimiento, señores radioescuchas. Se despide hasta aquí el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía de Guillermo Lazo y también José Ignacio Quirós. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Constru Radio, el espacio donde construimos un mejor país, ladrillo a ladrillo. Nos vemos el próximo sábado por Radio Panamá a las 4 de la tarde. Saludos y que sigan teniendo un excelente fin de semana. Saludos.